¿Qué tal amigos, amantes del bonsái y bienvenidos a mi taller de bonsái? Hoy vamos por fin a ponerle ya su maceta a este hermoso, hermosísimo pino negro japonés que lo adquirí hace un par de años de un colega, un amigo mío, don Pablo, que si está viendo el video, Pablito, le mando un saludo y un abrazo a la distancia. Pablo creó desde que era muy pequeñito este pino, le dio la forma y creó la estructura principal. Yo se lo compré hace un par de años y bueno, he mantenido respetando la forma, la idea que tuvo Pablo, que en realidad me gustó mucho. Es un tronco con un movimiento pues muy bonito, un nebari pues bastante abundante, por decirlo de alguna forma, y su ramificación pues está bastante detallada. Yo se lo puedo enseñar ahí un poco el detalle de lo que es el nebari. Se puede ver el movimiento del tronco, que si se lo pongo de lado, ahí lo puede ver mejor. Y bueno, como usted puede ver, la ramificación del árbol es bastante bonita, muy vistosa. Y bueno, yo lo he dejado al árbol que prospere un poco. He ido modificando un poco o mejorando, tratando de mejorar un poco la ramificación. Como digo, siguiendo la idea de su primer dueño, que fue Pablo. Porque en realidad el árbol me gusta mucho, me gusta el movimiento que tiene, me gusta el desbalance que tiene con esta rama. Entonces hay ciertas cosas que quiero ir arreglando en un futuro cercano, que es por ejemplo bajar un poco más esta rama, tal vez recortar un poco esta, o he pensado inclusive hasta eliminar una parte de ella, pero de momento lo he dejado, como les digo, que el árbol enriquezca todavía más su ramificación, mantener la aguja lo más pequeña posible. Y bueno, como pueden ver, este árbol fue desarrollado en un colador, pero ya está bastante maltratado. Ya el plástico se está desintegrando, producto del sol, producto del agua, en fin, las inclemencias del tiempo. Y aquí ya no sé si se puede ver, ahí se reventó ya el colador. Entonces, bueno, estuve buscando opciones y quise ya poderle dar a este hermoso pino una maceta de cerámica que acompañe lo bonito de su tronco y lo hermoso de su follaje, que ha sido, digamos, un trabajo en equipo entre Pablo y este servidor. Y yo tengo dos opciones de macetas. A mí me gusta la maceta redonda en este tipo de diseño de junípero porque siento que le va muy bien. Y tengo dos opciones. Me fui a buscar un poco ahí en mi colección y tengo dos opciones de macetas que vamos a revisar, vamos a considerar respecto a tamaño, respecto a forma, por el color. En la escala de los cafés, los amarillos, opacos, terracotas, mientras sean sin esmalte, le va bien al pino negro. Obviamente luce más un color así de oscuro, y este lo que hace es armonizar un poco más su tonalidad, que ahí usted lo puede ver. Se ve bastante lindo el árbol con esta maceta. Y tengo esta otra que es tipo una flor y que también pues luce bastante. Ok, puntos a considerar cuando vamos a poner una maceta en un árbol, cuando vamos a escoger la maceta indicada para nuestro árbol. Lo primero es, como le acabo de decir, el color. Hay especies que requieren un color sin esmaltar, un color opaco que más bien resalte lo verde, lo brillante que tiene el follaje, como es el caso de pinos, como es el caso de juníperos, como es el caso inclusive de olivos, todo ese tipo de árboles que son de un color, un verde un poco intenso, un poco vivo, no sé cómo decirlo, pero que tiene un color bastante fresco, bastante bonito, bastante avivado en cuanto a su tono de verde. Es importante poderle poner una maceta que armonice con ese tono. Cuando estamos hablando de árboles de flor o árboles de fruto, por ejemplo, poner una bugambilia. Las bugambilias, primero que todo, tenemos que identificar el color de la flor, obviamente, y buscar una maceta, ojalá esmaltada, que vaya de acorde o que combine con el color de la flor para poder tener una armonía. Recuerden que maceta y árbol se convierten en uno solo. No podemos simplemente poner una maceta súper espectacular en un árbol que tal vez no tiene la cualidad o las características para que acompañe esa
belleza de maceta porque se va a robar el show la maceta. Ni tampoco poner un árbol sumamente espectacular en una maceta que no le acompañe esa belleza, tal vez el movimiento, tal vez la corteza, tal vez los detalles que hacen único a ese árbol y tal vez la maceta no está acompañando muy bien. Entonces necesitamos buscar el mayor balance posible para que árbol y maceta formen una unidad y puedan lucirse tal cual, sin que protagonice más uno que el otro. Muy bien. Antes de sacar el pino, porque es bien sabido y en muchos lados se ha hablado de que tocar las raíces de los pinos es un poco serio, un poco de cuidado. Yo me incliné por estas dos macetas, pensé en alguna un poco rectangular o cuadrada, pero hay que considerar una cosita por acá. Déjeme nada más revisarlo aquí, allá. Y hay que considerar lo siguiente, y es que el nebari de este árbol es bastante ancho en la circunferencia. ¿A qué me refiero? Tiene raíces, muy gruesas a los extremos, haciendo el radio muy amplio, y en una maceta cuadrada o rectangular tendría que ser muy grande y desproporcionaría totalmente el árbol. En esta maceta, que a mí me gusta montones, esta maceta la compré hace poquito, es bastante grande, de hecho casi cabe el árbol ahí dentro, casi que yo quito solamente lo que es el colador y el árbol entra perfecto. Sin embargo, la maceta me parece un poco grande para el árbol. En el árbol entra casi justo, me parece que apenitas está el árbol funcionando ahí apenas para que las raíces entren en el puro borde de la maceta y podamos acomodarla bien, terminarlo de meter lo que es las raíces del cepellón y listo. Ahí se puede quedar el resto de la vida si quiere. Yo me inclino más por esta maceta. Vamos a sacar el árbol, vamos a ver si hay algo más por ahí que tengamos que considerar. No voy a quitar raíces, no voy a cortar, simplemente lo que se venga con el sustrato viejo lo elimino. Pongo el árbol y lo relleno con sustrato nuevo un poquito más grueso. Vamos a ver si es posible. Y si no, si entrara en esta, si le ponemos un sustrato un poco más grueso. Y si es en esta, tocará poner un poco de sustrato más fino para que el árbol esté a la perfección. Muy bien. Vamos a hacer esto a un ladito para poder sacar el árbol de este colador que, como les digo, ya prácticamente se está desintegrando solo. Es nada más terminar de arrancar los pedazos. Ok, vamos a ver si desmonta ahí. En esto hay que ser cuidadosos, de verdad, para no dañar las raíces del pino. Ok, colador fuera. Y tenemos el árbol afuera ya de su contenedor. Voy a poner esto un minuto por aquí. Y voy a dejar que simplemente el sustrato que está suelto, obviamente salga. Revisar un poco cómo está el árbol. Y con mucho cuidado voy a tratar de quitar una capa de sustrato viejo para exponer un poco la raíz. Ver qué tan saludable está. Porque es importante hacer esta pequeña revisión por el beneficio, por la salud del árbol. Si ve, lo estoy haciendo con los dedos, no estoy usando en este momento un palillo, no estoy usando un bambú, que es lo que generalmente yo uso, porque quiero tener contacto al 100% con las raíces para no dañarlas. Hay algunas que se han desprendido, pero no veo que sea mayor problema. Y como puede ver, en realidad la cantidad de raíz no es muy significativa. Aquí ya puedo utilizar un poco más el palillo de bambú
Y voy a quitar solamente un poco. ¿Para qué? Para que queden raíces finas expuestas y que esas permitan la integración con el sustrato nuevo que yo le voy a poner, para que el árbol pueda seguir su proceso de desarrollo y de crecimiento normal. Eso va a ayudar a que el sustrato se refresque un poco. Como ven, no estamos cortando raíz, no estamos siendo invasivos en cuanto a lo que es el trasplante. Simplemente estoy liberando un poco del sustrato viejo y estoy permitiendo, estoy exponiendo un poco todas estas raíces para que se puedan, como les digo, integrar con el sustrato nuevo que le voy a poner. Un poquillo de basura por ahí que hay que quitar. Y voy a tratar de abrir espacio aquí abajo. Esto, aunque parece muy invasivo, en realidad no lo es. Estoy siendo muy gentil, si cabe el término, con las raíces. Para poder poner sustrato nuevo. Ok. Ahí está. No le voy a quitar más. Toda la parte central del sustrato está intacto para que las raíces no sufran. No voy a cortar, no considero necesario tener que cortar en este momento raíces. El árbol tiene mucha raíz todavía que generar. No veo necesidad alguna de cortarle. Y en realidad pensé que el árbol iba a tener más raíz de la que yo imaginaba, pero veo que no. Así es que lo voy a dejar justamente así. Ahí usted lo puede ver. Ok. Y vamos ahora sí a probar macetas. A ver cuál le queda bien al árbol. Déjeme revisar estas raíces. Hay unas raíces gruesas que están muertas. Así es que voy a aprovechar para cortarlas. Pero necesito una herramienta con más filo que me permita cortar estas raíces que no están teniendo ningún tipo de acción positiva en el árbol, simplemente están muertas. ¿Por qué razón? Me parece que en algún momento posiblemente estuvo muy húmedo. Así que es algo que es importante revisar, es importante tener en cuenta. Para eso sirven este tipo de trasplantes, para asegurarnos de la salud del árbol, ver en qué estado se encuentra, sanearlo un poco y permitir que siga su desarrollo normal. Ok. Vamos a ver esta cómo está. Esta parece que está muerta. Tengo una raíz gruesa acá que me parece que no está funcionando mucho, pero todavía le veo una parte ahí viva, así es que no voy a arriesgarme. Es bien sabido que cortar raíces gruesas en pinos no siempre es una muy buena idea. Así que de momento la voy a dejar ahí, porque déjeme hacerle otra revisión por acá. Ok, no, la raíz está bien y todo el resto ya está perfecto. Ok, tengo el árbol y vamos a probar macetas. A ver cuál me funciona mejor. Obviamente la preferida de la casa es esta. Ahí usted lo puede ver. Pero me parece, como les dije,
que es demasiada maceta para este árbol, aunque no tanto, aunque pareciera que no tanto. Y tengo esta otra donde me parece que me va a costar un poco hacer que entre, así, me va a costar un poco, ahí pega, entonces casi que, ahí se puede ver, me quedarían las raíces afuera del borde de la maceta y no quiero cortar estas raíces gruesas, la verdad es que no quiero. Y tengo otra por acá, tipo taiko, que es como los tambores japoneses, que es esta que está acá, pero esta más bien es mucho más angosta de la boca, entonces no me va a funcionar. Y por aquí entre la colección pues tengo, pero también son demasiado grandes y yo creo que se quedó con ella. Por salud del árbol y para no recortar raíces muy grandes, raíces viejas, opa, casi se me cae el árbol, vamos a dejarlo en esta de acá. Voy a poner esta otra maceta en el lugar en el que estaba y vamos a preparar la maceta. Yo tengo aquí, ya le puse el sedazo para el drenaje y bueno, notarán que no tiene agujeros por el cual pasar el alambre de anclaje. Entonces les voy a enseñar un truquito que es hacer una figura parecida a un muñeco donde vamos a utilizarlo para poder poner el alambre de anclaje y que eso nos funcione. Y es algo tan sencillo como hacer esto aquí. Ajá, ahí lo voy. Cortamos el resto. Es como hacer un muñequito. Así de simple. Y contra todo pronóstico va a empezar a llover. Entonces yo tengo ya el muñequito, ahí lo puede ver. Y lo que voy a hacer simplemente es agarrar un alambre de menor calibre. En este caso voy a utilizar alambre de 1,5 milímetros para utilizarlo como anclaje. Tengo que agarrar una porción un poco grande, no mucho, para poder enrollar el alambre alrededor de la figura que ya hicimos. Entonces voy a hacerme para acá para que usted lo pueda ver mejor. Entonces yo tengo acá el muñequito y lo que hago es partir el alambre aproximadamente por la mitad. Pongo el muñequito aquí y le doy un par de vueltas para un lado, un par de vueltas para el otro y ya me quedó como si fuera un muñeco con los brazos que son los alambres que van a sujetar la maceta. Simplemente es tallarlo un poco más y ahí ya lo tengo listo. ¿Qué es lo que sigue? Ponerlo por la maceta. Vamos a ver. Ponemos un alambrito por acá, otro alambrito por el otro lado. Y la idea es que el muñequito pueda quedar, ahí lo ven perfecto, ok. Entonces ya yo tengo una forma de sujetar un alambre para mantener mi árbol estable. Ok, lo siguiente es encontrar el frente de la maceta o la forma en cómo vamos a sujetar el árbol. Tenemos dos formas. Si ven, la maceta tiene 3 patas. Si yo pongo la maceta con 2 patas a los lados, lo que yo ponga aquí arriba va a tener la sensación de verse un poco más compacto. Si yo utilizo un frente donde se vea solamente una de las patas, lo que yo ponga aquí va a dar la sensación de verse un poco más estilizado. Entonces depende de lo que quieran hacer con su árbol.
como este árbol ya por sí es un poquito alto, yo voy a aprovechar y lo voy a poner con dos patas al frente, que se vea una a cada lado para ayudar a compactar un poco, para que visualmente, es un truquito solamente, visualmente el árbol parezca un poquito más chato. Ok, y para esto necesito poner la maceta en posición y voy a ocupar sustrato, le voy a poner un sustrato un poquito más grueso, que es el que me va a ayudar a que el árbol respire un poco más, se seque más rápido. Recordemos que a los pinos les gusta estar un poco más secos en cuanto al follaje, porque ellos son de un clima muy caliente. Y yo voy a usar en este caso para pinos una composición de piedra volcánica y piedra pómez en una proporción de 70-30. 70% piedra volcánica, 30% piedra pómez. Es lo que voy a utilizar hoy para este árbol y espero no haberme quedado corto de sustrato. Vamos a hacer espacio aquí, esto ya no lo ocupamos, y acomodar el árbol de forma que se vea en el frente que es. Y me parece que ahí queda perfecto. Sí. Vamos a acomodarle un poco más. Acomodarlo bien. Es importante que el árbol quede en la posición y en el ángulo deseado, para luego no tener que hacer correcciones. Entonces necesito estar bien seguro de que ese es el ángulo que quiero para el árbol, y me parece que ahora sí ya estoy en el ángulo correcto. Vamos a anclar el árbol, apenas un par de vueltitas para que se sujete y poder revisar si estamos bien. Y me parece que sí. A ver, ¿dónde está el frente? Acá. Me parece que ahí sí ya damos en el clavo con el árbol. Vamos a ver. Ok. Perfecto. Tal vez un poquito más levantado. Vamos a socarle aquí el alambre. Es importante que no se mueva para que quede bien sujeto. De nuevo revisamos. Sí, perfecto. Y ahora a rellenar. Tenemos que integrar el sustrato viejo con este sustrato nuevo que le va a dar al árbol un mayor drenaje, una mayor oxigenación, y el árbol le aseguro que va a prosperar mucho mejor en cuanto a su desarrollo. La piedra pómez aporta mucho oxígeno, mucho tránsito libre de oxígeno entre raíces, y eso va a ser de mucho beneficio para el árbol, que ahorita ocupamos que siga brotando, que siga creciendo, que engruese ramas, que mejore su estructura, en fin, todo lo que a estética, cultivo y desarrollo refiere. Y en realidad no era mucho el espacio que había que llenar. En realidad la maceta está, pues sí me sigue pareciendo un poquito grande, pero de momento, por salud del árbol y por desarrollo, la voy a dejar así. Voy a dejar el árbol unos años en esta maceta para que se luzca. Y luego, así tengo tiempo de buscar una maceta un poco más acorde para el árbol, que me permita luego cambiarla. Un dato importante que hay que saber sobre pinos y sus macetas es que
trate de que la maceta en la que cultive su pino negro no sea tan excesivamente grande, porque la tarea posterior de reducir el cepellón de raíces va a ser bastante complicada o riesgosa, en el sentido de que todos sabemos que un pino negro se debe ser lo más gentil posible en cuanto a la trata de raíces, para que no le pase nada o que sobreviva. En algunos videos se ve de Japón o de China, de esos lugares donde agarran los pinos y peinan raíces y cortan un montón y lo siembran y el árbol brota y todo. En Japón, en Japón. Ellos son de allá, son nativos de allá y tienen pues esa cualidad de soportar ese tipo de cosas allá. Yo prefiero ser un poquito más cauteloso con los árboles para evitar futuros dolores de cabeza. Voy a sujetar un poco más el anclaje para permitirle al árbol que esté mejor. Y hacemos espacio acá, hacemos un poquito de orden, quitamos la basura y revisamos de nuevo. Y les cuento de verdad que se ve muy bien el árbol. Tiene un poco más de espacio para crecer, tiene un mejor sustrato que le va a permitir mantener una mejor oxigenación. Déjeme ver bien el frente, porque en esto sí hay que ser, sí, el frente está bien, está perfecto, está perfecto. Vamos a ver dónde está. Ahí, justamente ahí. Lo revisamos de frente para que usted pueda verlo mucho mejor. Y ahí está. Ahí tenemos pino negro japonés en su cambio de maceta. Como vieron ya, el colador, obviamente el cultivo en colador es muy bueno, favorece la oxigenación, favorece el tránsito libre de aire, de agua, las raíces están siempre en constante crecimiento y eso ayuda al desarrollo más rápido de este tipo de especies y de cualquier especie que usted quiera cultivar en colador. Pero ya obviamente este material se degrada, ya estaba a punto de quebrarse y no quería llevarme un susto con este tipo de árbol, porque, bueno, para nadie es un secreto que es un poquito laborioso su proceso, su trabajo, el cultivo y demás. Entonces hay que tener ciertas medidas de seguridad para asegurar, valga la redundancia, el buen desempeño, el buen cultivo y la salud de este tipo de árboles. Así es que ya lo pusimos en su maceta definitiva de momento, porque, repito, me gustaría algo un poquito más estrecho, tal vez un poquito más, menos profundo, perdón, para que el árbol todavía luzca más todo esto. Pero como estamos todavía en cultivo, como estamos todavía desarrollando ramificación y tratando de mejorar aún más la estructura principal del árbol en cuanto a ramificación fina y demás, le va a servir para tener un poco más de vigor, pero siempre controlado, porque la maceta es un poquito grande, pero no exagerado. Puede ser que el árbol se desarrolle todavía más y yo pueda hacer árbol un poquito más grande, con una rama todavía más caída por acá y desarrollar aún más. Posibilidades muchas. Usted sabe que el bonsái nunca se acaba y estamos siempre en constante evolución. De momento el árbol está feliz ahí. Voy a regarlo, voy a dejarlo descansar unos días y ojo, este tipo de cambio de maceta en pino, lo importante es descánselo unos 2-3 días a lo mucho en un lugar bien caliente, bien iluminado, y después sol directo. Con el pino no hay problema. Si usted no lo pone al sol directo, más bien el árbol echa para atrás y se debilita. Por eso es que hay que conocer un poquito más de la especie antes de empezar a trabajar y hacer este tipo de cosas. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Si le gustó, ya sabe, suscríbase a este canal, dele like a mi página en Facebook y si le quedó algún comentario, alguna duda, por favor, hágamelo saber a los pies de este video. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. ¡Chao!